Yo hice una mezcla hoy. Voy a estar en el capítulo 11 de Hebreos y voy también a ir a los primeros 3 versículos de cada uno de estos capítulos son los que vamos a leer en esta mañana. Capítulo 11 del 1 al 3 y capítulo 12 del 1 al 2. 1 y 2. Y los invito a estar de pie para darle lectura a la palabra en esta mañana. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y luego, si ustedes miran debajo de estos versículos, tenemos lo que se dice de los héroes de la fe en el Antiguo Testamento. Nos habla de Abel, nos habla de Noé, nos habla de Abraham. Y vamos a estar viendo algunos de estos personajes que fueron héroes de la fe y que nos dan testimonio de todo lo que ellos hicieron por la fe. Pero no lo vamos a leer porque es muy largo. Y entonces quiero que pasen al capítulo 12 de los Hebreos y vamos a leer ahí los primeros 2 versículos, donde dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Señor, te doy gracias por esta palabra y te pido, Señor, que así como hablaste a mi vida en este fin de semana, hables a mis hermanos en esta mañana. Permite, Señor, que tu palabra cumpla el propósito para el cual tú la has enviado. Y te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Bien, hermanos, pueden sentarse. Bien, me llamó la atención que los hermanos, su alabanza especial hablaba de la fe, porque precisamente de eso es que vamos a hablar en el día de hoy. Y lo vamos a ver tal vez de una manera diferente a como lo hemos visto en otras ocasiones. Entonces, quiero comenzar diciendo que el libro de los Hebreos fue escrito para cristianos que estaban tentados a dar un paso atrás y a volver a los viejos rudimentos del judaísmo, porque eran judíos convertidos al cristianismo. Una religión no relevante en aquellos tiempos a la luz de los acontecimientos que habían ocurrido, porque Jesús había visitado Israel y ahora el mapa religioso había cambiado. ¿Cómo era posible que ellos, habiendo conocido al Maestro, volvieran o intentaran o estuvieran pensando regresar al judaísmo? Pero es que estos creyentes estaban siendo perseguidos, estaban siendo acusados, estaban siendo intimidados por los enemigos de la fe. Y entonces comenzaron a desconfiar y a reexaminar y a retroceder en su fe, pensando: ¿valdrá esto la pena? ¿Valdrá la pena arriesgar mi vida? Porque en estos momentos ellos necesitaban ánimo y habían puesto su mirada en las cosas visibles, en los que tenían de frente a ellos, y no en las realidades invisibles que Dios les ofrecía. Y nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Y tenemos que, como ciudadanos del reino, poner nuestra mirada en lo invisible, en el reino. Y eso es lo que nos va a mantener fortalecidos en momentos de adversidad. Pero el autor del libro, que le está hablando a estos judíos
que están tratando de regresar al judaísmo, salir del cristianismo y regresar al judaísmo. Les dice, en el capítulo 10 les exhorta de esta manera: pero nosotros no somos como los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Ustedes tienen que fortalecerse para hacer la voluntad de Dios. Y finalmente termina con la escritura citando el pasaje de Habacuc, donde le dice: porque el justo por su fe vivirá. En otras palabras, ustedes lo que necesitan es fortalecer su fe. La fe de ustedes es inexistente. Y es la fe lo que los mantiene firmes, porque cuando la fe está presente, sabemos que Dios está presente, porque la fe procede de Dios. Y cuando Dios está ahí, entonces sabemos que estamos en el camino correcto. Y este es el contexto que está ocurriendo en este pasaje, en este capítulo 11. Este es el contexto para el cual él está escribiendo. Ya este autor ha hecho un diagnóstico de lo que le pasa a estos cristianos. Lo que le está sucediendo es que están intimidados por lo que estos enemigos de la fe están tratando de hacer con ellos. Y él le está diciendo: lo único que los va a llevar a ustedes a la meta es que se fortalezcan en la fe. Eso es lo único que los va a sacar de este dilema. Y ahora entonces, él comienza a hablarles de la fe. Y nosotros vamos a comenzar entonces a hablar de la fe. Y cómo esta fe trabaja en nosotros como creyentes, o trabaja en ellos como creyentes, para que no retrocedan. Y comienza entonces diciéndonos: la fe pues es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esta es una descripción de lo que es la fe y de cómo trabaja en nosotros. La fe no es un sentimiento, no es que yo estoy sintiendo algo. La fe tampoco es un pensamiento optimista. Estoy pensando positivamente de que voy a recibir algo. No, la fe viene de Dios. Y la fe es firme. Los sentimientos. Esto me pasa cada vez que yo me trepo aquí. Cada vez que yo voy a predicar se me va la voz. Los sentimientos, hermanos, van y vienen. No son firmes. El pensamiento positivo va y viene, no son firmes, pero la fe es firme, porque la fe viene de la palabra de Dios. Y vamos a ver cómo nosotros podemos poner esta fe desde una perspectiva práctica. Vamos a pensar que nosotros interaccionamos con el mundo material por medio de nuestros sentidos. Nosotros tenemos la vista, tenemos la audición, tenemos el gusto, tenemos el tacto. Son nuestros sentidos. Y con estos sentidos nosotros interactuamos en nuestro mundo material. Sin embargo, también nosotros vivimos en un mundo que no necesariamente es material, sino espiritual. Entonces, nosotros también tenemos que interactuar en ese mundo espiritual de alguna manera. Y la manera en que nosotros interactuamos es por medio de la fe. Ese es el sentido que Dios utiliza para que nosotros veamos la realidad de lo que Él quiere, para que podamos interactuar en nuestro mundo espiritual con Dios. Y así como los sentidos interactúan en el mundo material, para nosotros entender nuestro mundo material, la fe interactúa en nuestro mundo espiritual para que nosotros podamos interactuar con Dios. Esta es nuestra brújula. Esto es lo que nos da sentido de dirección. Porque la fe nos permite ver lo que Dios puede hacer en nosotros. Y nos capacita para ver lo que otros no pueden ver porque no tienen la fe. Nosotros lo podemos ver porque tenemos fe, pero ellos no lo pueden ver porque no tienen fe. Y tenemos que verlo como un elemento que Dios usa para equiparte a caminar hacia el futuro.
La fe nos impulsa a seguir caminando, nos motiva a seguir caminando, porque sabemos que Dios está presente. Así como Abraham tuvo fe y salió de su tierra y su parentela, así como Moisés tuvo fe y abrió el mar rojo con la vara, así como Josué pasó el Jordán y llevó a los hermanos a la tierra prometida, porque tuvieron fe. La fe es un alimento que nos impulsa a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Así es que Él nos capacita, escuchándolo, escuchando su voz. Y cuando escuchamos su voz, de momento, la fe surge. Viene la fe a nuestra vida, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe nos mueve a la acción. Por eso dice que la fe sin obra es muerta. Tú me dices que tienes fe, muéstrame tus obras, porque la fe nos mueve a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La pregunta es, ¿qué tú haces con tu fe? Porque hay mucha gente que se sienta, yo tengo fe en Dios, Dios me cuida. Pues qué bueno que Dios te cuida. Pero si tú tienes fe, la fe real, tú tienes que hacer algo con tu fe. Porque tú tienes fe para llevarla a la acción. Dios nos mueve hacia el futuro, como movió a Abraham hacia el futuro, como movió a Moisés hacia el futuro. Dios nos lleva a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Por eso es necesario que escuches la voz de Dios para que fortalezcas tu fe, para que tu fe no languidezca, porque mantiene viva tu vida espiritual. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por esto, hermanos, los cristianos, hay tanto cristiano débil en nuestro tiempo, porque no se enseña la palabra. Y cuando nosotros no enseñamos la palabra, nosotros no enseñamos a los hermanos, al creyente, a escuchar la voz de Dios. Porque hay gente que oye la palabra como si no le dijera nada. Nosotros tenemos que ayudar a los hermanos a entender la voz de Dios para que eso produzca fe en sus vidas. Porque nosotros buscamos una fe con entendimiento. Entonces, quitamos la palabra del púlpito y cuando no tenemos palabra en el púlpito, no escuchamos la voz de Dios y nuestra fe no se fortalece. Porque ciertamente cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, nosotros nos reanimamos y decimos, Dios me habló, Dios me dio una palabra. Nuestro ánimo cambia porque sabemos que Dios está presente, que Dios nos está hablando, que Dios nos está fortaleciendo. Y así es que caminamos con entendimiento. Entendemos la voz de Dios y nos reanimamos. Nos mueve a la acción. Pero hay muchos hermanos que en momentos de dificultad hacen lo que hicieron los hermanos del Nuevo Testamento. Hay muchos que sencillamente descuidan a Dios cuando están en un momento difícil. Dejamos de escuchar su voz. Quedamos en casa. No tengo deseos de ir al culto. Tengo muchos problemas. Entonces, vas a tener más problemas y continúas dejando de venir al culto. Porque ya estamos cambiando nuestra fe por nuestras emociones y nuestros sentimientos. Ahora, no siento ir a la iglesia. No es que tengo que ir a la iglesia, porque mi fe es firme. Cuando yo estoy en Cristo y mi fe es firme, yo voy a la iglesia. Pero cuando dejamos la fe para movernos por nuestras emociones, yo no siento ir, yo no quiero ir, me siento mal. Buscamos todo tipo de excusas y cuando estamos buscando todo tipo de excusas, ya estamos como los hermanos del Nuevo Testamento. Estamos poniendo nuestra mirada en las cosas visibles. Como resultado, tu fe languidece, se desvanece y en ese momento ya
estamos perdiendo porque tú no entiendes que estamos en guerra espiritual y el único que puede ayudarte a ganar esa victoria es Cristo Jesús. Pero lo único que tú tienes que hacer es escuchar su voz. Y si tú no escuchas su voz, no te fortaleces en la fe. Y si no te fortaleces en la fe, entonces estamos en lo visible, no en lo invisible. Y Colosenses 3 nos dice que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque nuestra vida está escondida en Cristo. Si queremos crecer espiritualmente, tenemos que fortalecer nuestra fe. Y si volvemos a la definición de fe, que nos dice que es tener la certeza de lo que recibiremos, las cosas que todavía no tenemos, las cosas que todavía no tenemos, es ciertamente que estamos creyendo algo a pesar de que no tenemos evidencia. El mundo pide evidencia, pero nosotros no necesitamos evidencia. Solamente tenemos que escuchar la voz de Dios. Solamente tenemos que escuchar la voz de Dios. Porque sencillamente cuando tú escuchas a Dios, tú tienes la certeza de que Dios está presente. Y la certeza, hermanos, se define como conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. Tenemos el conocimiento. El conocimiento juega un rol importante en que nosotros entendamos nuestra fe. Nosotros no nos podemos dejar mover por predicaciones que te mueven tus sentimientos y tus emociones. Sí, eso dura por un ratito y después te pasa eso que queda en ti. Si tú no entiendes tu fe, tú no te fortaleces en la fe. No permanece para siempre. Y hay predicadores ahora que se dedican a jugar con los sentimientos y las emociones de la gente, pero al ratito eso se desvanece y te quedaste como un cristiano inmaduro, porque no tienes entendimiento de lo que Dios te está diciendo. Nosotros tenemos que aprender a defender nuestra fe, a entender nuestra fe, a hacer sentido de lo que Dios quiere de nosotros. Pero también dice que la fe es una fuerte convicción, es la convicción de lo que no se ve. Esta es la acción que tiene la palabra de convencernos. Estamos convencidos de las cosas que aún no hemos visto, porque son reales para nosotros cuando las miramos con los ojos de la fe. Son reales y eso incluye las promesas que Dios ha hecho a nuestras vidas. De manera que es un conocimiento seguro y como conocemos, con nuestro intelecto entendemos nuestra fe y cuando entendemos estamos convencidos de que Dios es real. Estamos convencidos de que Dios está obrando en medio nuestro. Estamos convencidos de que Dios nos está llevando por el camino. ¿Entendemos? Y entonces estamos convencidos. El entendimiento nos da convencimiento de los hechos. Nos da convencimiento de que Dios está en medio nuestro. Y que Dios está en medio nuestro aún en medio de la circunstancia difícil como la que estaban pasando estos hermanos en el Nuevo Testamento. Aún en medio de la muerte, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la soledad. Si tú tienes una fe firme, tú sabes que Dios está contigo. Si tú tienes una fe que tiene conocimiento y tiene convencimiento, tú sabes que Dios está contigo. Es por eso que Pablo nos dice en el libro de los Romanos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni su propio Hijo. No dudemos que Él hará cualquier cosa por nosotros. Porque ya Él dio hasta su propio Hijo por salvar la humanidad. Y si dio lo más que tenía, ¿qué más no hará por ayudarnos en el camino? Entonces, estamos perdiendo el tiempo, porque puso a Jesús delante de nosotros y entonces Él no va a continuar la obra que ha comenzado en nosotros. Dice la palabra que Él va a terminar la obra que ha
comenzado en nosotros. La va a perfeccionar, porque estará con nosotros hasta el fin. Hasta el fin. Porque Dios se mueve en amor, hermanos. Se mueve, dio su Hijo por amor. Y si se mueve en amor, nada es imposible para Dios. Nada. Porque el poder del gran amor que Dios nos tiene nos lleva a actuar a favor, lo lleva a actuar a favor nuestro, a favor de sus hijos. Como si el gran amor que usted le tiene a sus hijos los va a llevar a actuar a favor de ellos, a pesar de cualquier dificultad. Hay padres que dan la vida por sus hijos. Hay padres que dan la vida por amor a sus hijos. Nos lleva a hacer lo máximo. Y eso es lo que Dios está haciendo por nosotros. Entonces no podemos dudar. No podemos dudar que Dios nos ama. Pero más allá, el autor nos dice, para aquellos que subestiman la fe, que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. En otras palabras, dice la palabra que nosotros sabemos que Dios hizo el universo por el poder de la palabra. Nosotros lo sabemos. Eso lo dice Génesis y lo sabemos. Nosotros tenemos más entendimiento que los llamados científicos del mundo. ¿Saben por qué? Porque le creemos a Dios. Aquel que hizo el universo, algo que el hombre natural todavía sigue debatiendo y ha debatido por siglos, ya nosotros lo sabemos. Lo sabemos porque lo dice la palabra, pero aún más, no es porque lo dice la palabra, es porque nosotros le creemos a la palabra. Porque lo dice la palabra y ellos no lo creen. Para ellos eso no es válido, pero para nosotros es válido porque nosotros le creemos a la palabra. Lo que lo lleva a ser válido para nosotros es que tenemos la fe de que la palabra es real. No es que la palabra como tal lo diga. Para ellos eso no es válido. Para nosotros sí, porque nosotros tenemos la fe. Hay dos elementos que tenemos que contar. Porque la agenda de estos hombres no es afirmar que hay un Dios vivo que hizo los cielos y la tierra, sino negar la existencia de ese Dios vivo. Pero nosotros creemos y afirmamos que Dios creó el universo de la nada, solamente por la acción de la palabra. Porque su palabra dice que es viva y es eficaz y hace lo que Dios quiere que haga y para el propósito que Él la envió. Y nosotros somos testigos de eso. Y Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. Tan sencillo como eso. Porque así es Dios. Dios es un dínamo creador. Y Él crea de la nada. De donde no hay. Y para nosotros es sencillo. Para ellos es complejo. Porque ellos no tienen el elemento de la fe. Ellos no tienen ese sentido espiritual que nosotros tenemos. Pero la Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Anuncia la obra de sus manos. Fíjense qué claro lo dice. Para nosotros es claro. Para ellos es confuso. Ahí está la palabra. Lo único que tienes que hacer es creer y se acaba el issue de cómo el mundo se formó. Lo único que tienes que hacer es creerle a la palabra y darle la gloria a Dios por lo que hizo. Pero el hombre natural no tiene ese entendimiento. Entonces, para Dios, evidentemente, hace una diferencia si nosotros tenemos o no tenemos fe. Si tenemos una fe fuerte o tenemos una fe débil. Y por eso debemos de preocuparnos por hacer crecer nuestra fe, por profundizar en ella. Ese es nuestro trabajo. Para Dios es importante que nos fortalezcamos, que fortalezcamos nuestra fe, como hicieron los amigos, los héroes que les nombré del Antiguo Testamento, que está en el capítulo 11. Porque fortalecemos nuestra fe de la misma manera que la recibimos. La recibimos por el oír la palabra de Dios. Pero cuando nosotros nos arraigamos en su palabra, o sea, quiero decir, cuando nosotros echamos raíces profundas en el Evangelio, profundas en la palabra,
Cuando hemos sembrado esa palabra en terreno fértil, no rocoso, no un terreno que no tiene profundidad. Cuando hemos sembrado en el terreno que está junto al camino, nosotros no echamos raíces, porque dice que esa palabra de momento se recibe con gozo, pero al poco tiempo se desvanece. ¿Por qué? Porque no tiene raíces. Entonces, si no tiene raíces, nosotros no podemos crecer fortalecidos en la fe y tenemos que arraigarnos en la fe. Hoy tenemos fe y mañana no tenemos. Somos como la onda de la mar cuando estamos sembrando la palabra junto al camino. Por eso tenemos que tener corazones limpios, corazones que tengan un terreno fértil para que esa semilla se arraigue y podamos fortalecernos, crecer fortalecidos. Si no tenemos raíces, hermanos, no podemos quedar en pie. Y sabemos que estamos bien cimentados cuando nosotros sentimos los azotes de la vida y no nos amaqueamos. Estamos arraigados en la fe. Cuando los vientos huracanados no nos hacen daño, tal vez se nos caigan algunas hojas, pero nuestras raíces han quedado firmes, intactas, porque tenemos nuestra mirada puesta en lo invisible, en lo que no se ve. Pero estos hermanos estaban reexaminando sus caminos, estaban reexaminando sus vidas, porque estaban en medio de una situación difícil. Y si tú te resistes a la dificultad, entonces jamás echarás raíces. Porque tú echas raíces cuando pasas por el fuego, dice la palabra, que no te quemarás. Y pasas por las aguas y no te ahogarás. Ni la llama arderá en ti. Es paradójico, pero así es Dios. Si te resistes a la dificultad, jamás echarás raíces. Y eso era lo que le pasaba a estos hermanos. Se estaban resistiendo a la dificultad. Y Santiago nos dice que nos es necesario que a través de muchas pruebas entremos al reino de los cielos. Porque necesitamos raíces profundas. Y luego entonces la palabra dice que esta fuerte convicción, esta fe firme, y esta certeza de que Dios está con nosotros fue un atributo que tuvieron estos antiguos del Antiguo Testamento, estos hombres y héroes de la fe y mujeres del Antiguo Testamento. Por eso nos dice que por la fe alcanzaron buen testimonio estos antiguos. Y entonces el autor les recuerda a través de esto que mira, hay otras personas que han pasado por dificultad. Ustedes no son los únicos. En medio de circunstancias difíciles, han llegado a la meta. Dieron buen testimonio. Y la escritura ha sido dada para que aprendamos de ello. Está en el capítulo 11 del libro de los Hebreos. Porque estos vencieron y fueron un buen ejemplo a seguir. Y cuando entendemos lo que estos hermanos pasaron y lo que Dios hizo con ellos, nosotros podemos entender lo que Dios puede hacer con nosotros en medio de esa dificultad que estamos pasando. Si vivimos por fe, porque Él completará la obra. Él no nos va a dejar a mitad. Él va a completar la obra. Él está llevándote por el camino para que fortalezcas tu fe, para que eches raíces profundas. Por lo tanto, lo que está ocurriendo en el Nuevo Testamento es lo mismo que pasó en el Antiguo Testamento, no es nada diferente. Tenemos la misma herramienta, se llama fe, y tenemos el mismo Dios, el mismo Creador. Compartimos los mismos elementos, pasamos por las mismas experiencias. Ellos también han sido equipados de la misma manera. Todo lo que necesitan es fortalecer su fe. Y en este relato, entonces, el autor nos está describiendo cómo pudieron vencer estos héroes de la fe a través del capítulo 11. Cómo venció Abraham, cómo venció Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, aún el pueblo de Israel en medio del mar Rojo.
la conquista de Jericó con Josué y muchos otros más. Es un capítulo largo. Y todos estos héroes entonces se nos introducen en el próximo capítulo que leímos, en el capítulo 12, como una gran nube de testigos. Porque ellos fueron testigos de cómo Dios actuó en sus vidas. Y por eso entonces ahora entramos al capítulo 12, que leímos los primeros 2 versículos. Y ahí se les comienza a exhortar a estos hermanos que están reexaminando su vida a la luz de estos eventos, de esta dificultad. Y les dice el autor de la siguiente manera: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y aquí vamos a discutir 3 cositas en estos versículos. Tenemos 3 cositas que hablar. El primer punto: pongamos atención a aquellos que ya han pasado por estas experiencias, por el camino. No son pocos. Es una gran nube de testigos que nos está mirando desde allá arriba. Son muchos. Tuvieron las mismas dificultades. ¿Cómo los vamos a ignorar? No es posible. Están en la Escritura y están ahí para que te fortalezcas en la fe. Está escrito en la palabra de Dios. Segundo punto: tenemos que despojarnos, pero dice que nos despojemos de 2 cosas. La primera: despojémonos de todo peso. De todo peso, porque estamos corriendo una carrera, estamos yendo hacia la meta. Y cuando hacemos referencia a la palabra despojarnos en la Biblia, estamos implicando que hay algo que tenemos que deshacer, dejar de hacer. Tenemos que deshacer, algo que debemos de eliminar. Ya el Señor nos ha dicho en su palabra: quítese de vosotros. Es equipo que tú no necesitas para caminar el camino. No lo necesitas. Y pueden ser tal vez tu manera de pensar, o pueden ser las actitudes que tienes en la vida, porque sencillamente son un estorbo para aplicarnos en nuestra vida espiritual. Estamos cargando algo que no nos corresponde, no nos pertenece como hijos de Dios, que ya Dios nos ha dicho, y que no es útil, no es un equipo útil para caminar el camino. No lo es. Entonces, pensemos en de qué tenemos que despojarnos. Tenemos que despojarnos de todo lo que está impidiendo tu caminar de fe. Porque entonces no vas a poder caminar, no vas a poder ir hacia el futuro. Estás estorbando para que no te muevas en la fe, porque la fe te debe de mover hacia el futuro. Y si no te estás moviendo, algo te está estorbando. Tal vez es tu pasado. Tienes que dejarlo atrás. No puedes seguir reteniendo lo que tenías, porque Dios te está ofreciendo cosas nuevas. Y para poder lograrlas, tienes que dejar tu pasado atrás. Lo que Dios ofrece es algo nuevo. Dice que ofrece sus misericordias, son nuevas cada mañana. Y sus misericordias son nuevas cada día. Tal vez son personas que te están reteniendo. Personas que están en tu vida, que te están estorbando. Aquí voy a dar 3 ejemplos de aquellos que son parte de esa gran nube de testigos, para que tal vez podamos explicar esta parte. Tenemos la persona de Abraham. En esa gran nube de testigos que nos está dando testimonio de lo que Dios hizo en sus vidas, escogí a Abraham. Y escogí a Abraham porque cuando Dios le habló a Abraham, lo primero que le dijo, antes de decirle nada más, le dijo que tenía que salir del lugar donde estaba y de las personas con las que estaba. Abraham tuvo que abandonarlo todo para comenzar en cero.
Todo lo que tenía lo tuvo que dejar. Dios le dijo, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Se tuvo que despojar y caminar en fe para poder recibir la promesa de Abraham. Él no sabía cuál era cuando Dios le dio la orden de salir. Pero más adelante, Dios le dijo que le iba a dar una descendencia. Entonces, Dios lo invitó a salir o le indicó que tenía que salir de su familia porque iba a dar una familia nueva. Y esa familia nueva iba a ser de bendición para todo el mundo. La vieja no contaba. Esta era la que Dios quería que él tuviera porque esta era la que Dios le iba a dar. Y para poder adquirirla, él tuvo que salir de donde él estaba para recibir la nueva. Porque esa nueva iba a ser una generación grande que iba a bendecir a toda la humanidad. Y por eso estamos aquí nosotros. Vamos al ejemplo de Sara. Sara tuvo que despojar o echar fuera, eliminar toda su actitud de incredulidad. Porque Sara no creía. Era una mujer que no podía tener hijos. Estéril. Se burló de Dios, lo que Dios le prometió que iba a hacer. Y tuvo que esperar 25 años para tener el hijo de la promesa. Estaba ansiosa, estaba tratando de ayudar a Dios. Después que se rió, Dios la hizo esperar 25 años. Y finalmente tenemos el ejemplo de Moisés. Moisés se tuvo que despojar de sus miedos, de todos sus temores para enfrentar a Faraón. Porque cuando Dios lo llamó, él le dijo, ¿y quién soy yo? ¿Cómo ese hombre me va a escuchar a mí? Pensaba que no lo iban a escuchar. Después le dio más excusas. Yo no puedo hablar. Y pasó mucho tiempo discutiendo con Dios. Pero se tuvo que enfrentar a Faraón. Y se tuvo que enfrentar a Faraón muchas veces, no una sola vez. Fueron muchas las ocasiones en que tuvo que regresar con diferentes plagas, hasta que finalmente el Faraón le dio la salida. Pero es que tuvo que enfrentar a Faraón muchas veces para prepararse, porque luego se iba a enfrentar con el Mar Rojo. Y ahí necesitaba fe de verdad para levantar esa vara y hacer que esas aguas se abrieran. Porque Dios nos prepara en el camino. Y así es que nuestra fe crece. Delante del Mar Rojo, levanta tu vara. ¿Qué haces tú orando? Levántala y abre esas aguas. Yo estoy segura que él no lo esperaba. Y la pregunta en esta mañana, hermanos, es, ¿de qué tienes que despojarte para caminar en fe? Porque tu fe te debe de llevar a la acción. Tu fe te debe llevar a la obediencia para recibir la promesa de Dios. ¿Qué te impide obedecer a Dios? Tus emociones, tus miedos, tu pasado, tus recuerdos, todas esas emociones que tú tienes, que a veces decimos, no me atrevo, me pongo nerviosa, me pongo ansiosa. Todas esas emociones, Dios te las puede sanar. Pero no te sientes a esperar que Dios te las sane para luego hacer. Porque Dios no sanó a Moisés, sino hasta que obedeció, hasta que fue enviado. Moisés no esperó a que Dios le quitara el temor. El Señor le dijo, levántate, camina, haz lo que te digo. Y Él lo capacitó en medio de su experiencia. Tienes que ponerte en marcha, porque tú experimentarás el poder de Dios en medio de la experiencia cuando tú obedezcas. Dios te ayudará en el momento preciso que tú lo necesites. Porque nosotros somos de barros y tenemos que entender que lo que tú vas a hacer no depende de ti, depende de Dios, porque Él es el que tiene el poder. Él es el que va a hacer, Él es el que va a cumplir con lo que Él quiere que tú hagas. Él es el que va a suplirte la fe.
Pero Él es el que va a hacer el milagro, no eres tú. Porque cuando Dios te llama, hermano, para hacer algo, Dios no está mirando tu resumen. Tu resumen lo mira el hombre. Dios mira tu corazón. Dios mira tu corazón para ver que tú eres el mejor candidato que Él tiene. Porque Él sabe lo que hay en tu corazón y lo que ha puesto en tu corazón. Él sabe lo que hay ahí. Entonces nosotros no podemos escuchar al hombre, porque tal vez el hombre te dice, ¿y cómo vas a hacer eso? Tú no tienes la experiencia para hacerlo, pero Dios dice, te toca a ti. Eso le pasó al rey David. Le pasó al rey David cuando Isaí trajo a todos sus hijos delante de Samuel y Dios le dijo, ninguno de esos es. Dice, pero es que no hay otro. El otro es un pastor de ovejas. ¿Ese es el que? Tráemelo. Un muchacho inexperto que no sabía nada más que pastorear ovejas. Pero en el camino Dios lo capacitó. Y él tuvo muchas luchas antes de asumir la posición de rey. Muchas batallas para poder asumir el cargo. Dios te capacita en el momento necesario. Te voy a pedir a los músicos que suban. Pero la palabra, hermano, nos dice que nos tenemos que despojar de algo más. Tenemos que despojarnos de todo peso. Pero ahora dice que tenemos que despojarnos del pecado que nos asedia. La palabra asediar significa, escuchen bien, la palabra asediar significa acosar a alguien para lograr que te rindas. Acosar a alguien para lograr que se rinda. Esa es la táctica del enemigo. Te acosa para lograr que te rindas. Y eso es lo que estaba pasando a estos hermanos. Estaban siendo acosados para lograr que se rindieran. El pecado que asediaba a estos hermanos era su falta de fe. Estaban siendo asediados para lograr que se rindieran. Y el enemigo sabe que sin fe no lo podemos hacer. Porque la fe es la que nos lleva a la acción. La fe es la que Dios usa para llamarnos, para que hagamos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y el enemigo estaba tratando de hacer que estos hermanos se rindieran. Entonces, tenían que poner su mirada en el invisible. Porque sin Dios, ellos no iban a obtener la victoria. Porque no es con espada, ni es con ejército. Es con su Santo Espíritu. Porque Dios es el que hace. Por eso es la victoria de Dios, no es la nuestra. Él nos llama, nosotros somos sencillamente un vaso de barro. Pero la gloria y la honra son para Él. Entonces termino con esto, hermanos, en esta mañana. Nosotros como iglesia tenemos un camino que recorrer. Y estamos en camino a una nueva victoria. Yo creo que el año que viene va a ser bonito para nosotros. Pero no necesitamos equipaje, hermanos. No necesitamos equipaje que no nos pertenece. Simplemente tenemos que estar dispuestos a que con esa fe que tenemos, que tenemos, caminemos el camino. Todo lo que tú necesitas es fe. Eso es todo lo que Dios te está pidiendo. Porque si tú tienes fe, Dios te va a capacitar para hacer lo que Él quiere que tú hagas. Para caminar el camino. Si tú tienes mucho equipaje, no vas a poder llegar al otro lugar. Necesitamos que te despojes, que te quites, que deshagas lo que tienes que deshacer como hijo de Dios. Lo que dice la palabra. Y si estás falto de fe, si tu fe está débil, está languideciendo,
Lo único que tienes que hacer es lo que dice el capítulo 12. Pon tus ojos en Jesús, quien es el autor y el consumador de la fe. Mantengamos nuestra mirada en lo invisible, en lo que no se ve, y caminemos hacia la victoria que Dios y la promesa que Dios tiene preparada para nosotros en este nuevo año. Y en esta hora entonces yo te invito a que te acerques al altar y presentes tu vida delante de la presencia de Dios. Y si necesitas poner algo delante de Él, despojarte de algo, tú no lo tienes que hacer solo le tienes que pedir a Él que te ayude en medio de esta debilidad. Y si estás enfermo o necesitas oración por alguna razón, acércate al altar para que podamos orar por ti en esta hora. Mientras escuchamos esta alabanza, entonces, hermanos, vamos a meditar en esta palabra y vamos a entonces dirigirnos al Señor, porque ya Él nos habló. Él está esperando respuesta de tu parte.